Antes que nada, quiero agradecer a Jaime Riera la invitación a participar en estas tertulias a través de mi punto de vista sobre la psicología del futuro. Lo primero que diría es que tengo la impresión de que ha llegado el momento de comenzar una nueva etapa, volviendo a los orígenes de la psicología entendida como ciencia del alma, como conocimiento del alma, pero en una octava superior de este desarrollo espiritual que podríamos pensar que caracteriza a la evolución. Por tanto, sería fundamentalmente una psicología como ciencia del alma, de aquello que está más allá tanto de la conciencia mental, del inconsciente, de la conducta observable, de los procesos cognitivos, entendiéndose todo ello como instrumentos, como herramientas de ese sujeto que es capaz de despertar cada vez más y de utilizar estas distintas herramientas. Todo ello ha de ser integrado dentro de un marco teórico más amplio y yo insistiría de una experiencia más profunda en los propios investigadores psicólogos. Una experiencia que abarque las dimensiones espirituales, anímicas de la humanidad. Y todo esto, para que se entendiera mejor, tendría que situarse en un contexto filosófico, digamos, en el que se acepta o se vislumbra el comienzo de una nueva etapa de la humanidad, que algunos han llamado era del alma, justamente, o era de luz. Pero me gustaría distinguir dos grandes campos que casi siempre se diferencian dentro de la psicología. El primer campo sería la investigación teórica y el segundo más la aplicación práctica o los enfoques psicoterapéuticos. En cuanto a la investigación teórica, aparte de la que ya se está llevando a cabo académicamente, son multitud los temas que, en mi opinión, tendrían que ir investigándose con una metodología amplia y con una serie de experiencias novedosas, bueno, al menos novedosas desde el punto de vista científico, ya que no serían nuevas desde lo que podríamos llamar un punto de vista gnóstico, esotérico, integral. Así pues, sin olvidar las investigaciones de la psicología cognitivo-conductual y las demás escuelas psicológicas bien conocidas, hay muchos campos que se abren y que la mayoría de las ocasiones en nuestras academias del saber todavía no son considerados serios ni suficientemente científicos. Pienso, por ejemplo, en una profundización en lo que podríamos llamar la psicología de los chakras o la psicología de la reencarnación. Es bien conocida Ian Stevenson y su sucesor, podríamos decir, Jim Tucker y tantos otros ya. Pero ¿cómo no hablar de las experiencias cercanas a la muerte? Un tercer campo que está siendo desarrollado ampliamente desde Moody en el 75, pasando por la cantidad de investigadores fascinantes como, por recordar algunos, Kenneth Ring, Bruce Grayson, Michael Sabom, Jeffrey Long, Peter Fenwick, Pim van Lommel y tantísimos otros. Y ciertamente relacionado con las experiencias cercanas a la muerte, como uno de sus primeros pasos, podríamos hablar de ese campo que abre la proyección extracorpórea, ese salir conscientemente del cuerpo que sería el primer paso justamente de las experiencias cercanas a la muerte. Aquí hay ya importantes descripciones e investigaciones desde Robert Monroe hasta Angie Boudin o Daniel Meroy y tantos otros. Una psicología de la canalización. Estamos siendo abrumados por ese fenómeno en las últimas décadas que se conoce como canalización, channeling. Cada vez parece haber más personas
afirmando que canalizan información de una fuente superior. Es un tema polémico, es un tema delicado, pero creo que hay que abordarlo también con todo el rigor que merece. La psicología de los 7 rayos. Yo creo que un pionero, una pionera de esta nueva psicología sería justamente Alice Bailey, retomada a nivel astrológico por la escuela Huber, con Bruno Huber y Louis Huber, que por cierto habían sido secretarios de Roberto Assagioli, por tanto el sello de la psicosíntesis está ahí presente. Y a su vez Roberto Assagioli tenía una relación no bien conocida con Alice Bailey. Ya que estamos en la escuela Huber, tomarse en serio desde el punto de vista astrológico la astrología. La psicoastrología ofrece un campo de investigación extraordinario, empezando por Dane Rudhyar y Alexander Ruperti y más tarde Liz Green y tantos otros. La astrología, la psicoastrología como un instrumento de conocimiento psicológico y también aplicable a la práctica terapéutica. El campo del chamanismo también se está haciendo, pero toda una psicología rigurosa del chamanismo y con todo lo que implica también el uso ritual de las plantas sagradas, que insistiremos que también como terapia puede tener un importante futuro. La psicología de la meditación, cómo no, por centrarnos y mencionar el Mind and Life Institute, propiciado por el Dalai Lama, con Francisco Varela y Adam Engel como fundadores, con investigadores como Richard Davidson y Alan Wallace, en fin, una cantidad de temas, como vemos, que creo que podrían pasar a constituir parte importante de la investigación psicológica. Ni que decir tiene, aunque no quería decir escuelas psicológicas concretas, que en la psicología transpersonal y en la psicología integral, con los enfoques pioneros de Stan Grof, de Ken Wilber, de John Wellwood, de Michael Daniels, de Michael Washburn, de Jorge Ferrer y de tantos otros, estaría no identificable obviamente en todos los casos, pero sí abriéndose a algunos de estos fenómenos y a la posibilidad de tomárselos en serio. En este sentido hay 2 obras que creo que son muy representativas. Una menos conocida, aquí por lo menos, porque no está traducida, bueno, no están traducidas ninguna de las 2. La primera es la de Edward Kelly y Emily Williams Kelly, Irreducible Mind, Toward a Psychology for the 21st Century. La mente irreducible, irreductible al cerebro. Es del 2007, pero realmente es un texto voluminoso que recoge artículos de muchos investigadores distintos, procedente del Departamento de Psiquiatría y de Ciencias Neuroconductuales de la Unidad de Virginia, y creo que es una obra que debería traducirse en nuestro país. Ánimo si algún editor nos escucha, porque me parece muy importante, por el rigor científico que le caracteriza y por la apertura temática que ofrece. En segundo lugar, ya que hemos mencionado más propiamente a la psicología transpersonal, he citado a algunos de sus autores más representativos, pero quizás en el Handbook of Transpersonal Psychology de Friedman y Hartelius, este ya del 2013, encontramos las colaboraciones de reputados académicos dentro de ese campo que hoy conocemos como psicología transpersonal. Valga esto respecto al horizonte que se abre para la investigación científica y gnóstica, si se me permite utilizar este término, pues el término esotérico está excesivamente manchado de connotaciones negativas, espúreas y etcétera. Me detengo un poco en las aplicaciones prácticas, en los enfoques psicoterapéuticos
que desde mi punto de vista podrían profundizarse en esa psicología del futuro inmediato. Y es que en estos tiempos turbulentos, de crisis y sin duda también de oportunidad, la sanación de la psique, al mismo tiempo que se produce el despertar del alma, es más necesaria que nunca, o al menos tanto como siempre, si se prefiere. También aquí las prácticas y las técnicas psicoterapéuticas son abundantísimas. Por tanto, apunto solo algunas de las variedades, digamos, menos reconocidas actualmente y que quizás podrían desempeñar un papel importante, como decimos, en esa psicología posible del futuro. Obviamente, sin apartar la terapia cognitivo-conductual, el psicoanálisis freudiano, lacaniano u otros, la psicología analítica junguiana, la psicoterapia humanista y tantos nuevos enfoques y prácticas que en las últimas décadas se han establecido. Por tanto, yendo a lo más novedoso, pero queriendo reivindicar la importancia que pueden tener a pesar de lo desconocidas que suelen ser en los ámbitos académicos, yo hablaría de la terapia a través del sonido. Se está investigando, pero poco a poco, con cuencos de cuarzo o cuencos tibetanos, cada uno con sus específicas características. Pienso también en la terapia a través de esencias florales. Toda la tradición homeopática y posteriormente las flores de Bach se han ido desarrollando, pero todavía no termina de tomárselas en serio. Y estoy hablando de los efectos psicoterapéuticos. Y algo parecido podríamos decir de la terapia con cristales. Esto ya sé que suena demasiado New Age y se descarta fácilmente como todo lo que suena a ese término, pero quizás haya algo que todavía no nos tomamos en serio y podríamos hacer. La terapia con plantas sagradas. Esto es bien sabido que se está utilizando mucho más, obviamente desde mi punto de vista, en un contexto ritual y con una actitud de reverencia hacia lo sagrado cuando se está en comunicación y en sanación con alguna de estas plantas sagradas que la propia tierra nos ofrece. Pienso también en los diferentes tipos de sanación energética y vibracional. Me viene a la mente ahora la sanación pránica, con los detalles que el maestro Choa Kok Sui, por ejemplo, independientemente de la organización, institución Pranic Healing, dejó establecidos. Y voy a terminar con la terapia de vidas anteriores, igualmente conocida, muchas veces descuidada, quizás no siempre con la formación necesaria de los terapeutas de vidas anteriores, pero que una vez más abre un campo enorme. Sobre todo una vez nos tomamos en serio el que muchas de las enfermedades, muchos de los trastornos psicológicos, muchos de los trastornos psiquiátricos tienen mucho que ver con la trayectoria kármica de la persona que los padece. Una psicología del karma, podríamos decir. Una psicología evolutiva que sea capaz de llegar a conocer la importancia que las vidas anteriores tienen en esta vida. A través de distintos medios, la terapia regresiva de vidas anteriores es uno de ellos, la lectura de los registros akáshicos, si se hace seriamente y por persona capacitada, la canalización, digamos, desde altos niveles, pues habría muchos niveles desde los cuales se puede canalizar información, pero todo ello nos permitiría comenzar a aplicar en serio una psicoterapia y hasta una psiquiatría que tenga en cuenta no solo el sistema de chakras, el campo áurico, sino la trayectoria kármica, que nos permita comprender y sanar algunos de esos trastornos. Pues bien, voy terminando todo ello
la verdad es que está comenzando a aplicarse de manera más o menos tentativa en algunas de las terapias que se entienden como integrales o integrativas, pero de lo que se trata es de buscar una especie de teoría unificada de psicología, de síntesis, de psicología integral, integrativa, sin que esto signifique identificarnos con ninguna de las escuelas hoy utilizando esa terminología, y creo que a partir de ahí podría establecerse una psicología capaz de comprender y de ayudar mucho más al ser humano. Esto es todo. Os mando un abrazo. Hasta pronto.